No estará perdida aún la esperanza de 2000 años de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén.
Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alzad sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Oh sí, Señor, hoy nos levantamos como ese pueblo que quiere ofrecer delante de ti sacrificios de alabanza y de adoración, Señor. Hoy declaramos que nuestra confianza está puesta en Jehová, el creador de los cielos y de la tierra. Nos alegramos delante de ti, Señor, como se alegra el pueblo que está de fiesta, Señor. Gracias porque tú has traído alegría a nuestro corazón. Por eso hoy te bendecimos, te adoramos, te exaltamos y te damos toda la gloria de vida a tu nombre. Amén. Celebrando su poder con alegría de corazón, como el que viene con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder y los ojos de los ciegos se abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. De Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Los ojos de los ciegos abrirán, ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. ¡Hey, hey! La 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 la.
Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Y con mi alabanza pelearé. Pues no es mi guerra sino la de Dios. Danza y pandero yo daré. Pues no es mi guerra sino la de Dios. Cimbal y trompeta sonaré. Pues no es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Oh sí, amado Señor, hoy queremos confesar, precioso Dios, la sangre de Jesús sobre nuestras vidas, lavándonos y limpiándonos de todo pecado, Señor. Declaramos que hoy tú oyes nuestra alabanza, nuestra oración, que sube delante de ti como grato olor, Señor. Gracias te damos, porque la abundancia de tu misericordia nos ha sido revelada. Por eso hoy te pedimos, Señor, que llenes este lugar de ti y que tú, Dios Todopoderoso, te manifiestes. Amén. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador.
es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Oh sí, amado Señor, en este momento nos preparamos para oír tu voz, Señor. Hoy te pedimos, Espíritu de Dios, que fluyas con toda la libertad, que uses la vida de tu siervo, el pastor, y que a través de él tú nos hables tu palabra, Señor, que la palabra le sea revelada y que nosotros la atesoremos y la pongamos por obra. Lo hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, en el verso 39 en adelante. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta mañana estamos nuevamente delante de ti, dándote gracias por el amor, por la misericordia, por la bondad que tú tienes para con cada uno de nosotros. Te pedimos que nos hables por medio de tu palabra, de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Entonces, en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versos 39 en adelante, en la Nueva Traducción Viviente dice: corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Bueno, en este pasaje del Evangelio según San Juan, en el capítulo 11, se tratan aspectos que tienen que ver con la vida cotidiana y que tienen que ver también con la fe de los creyentes. Digo que tienen que ver con la vida cotidiana porque se trata de una familia en la cual uno de sus miembros enfermó gravemente hasta la muerte, y eso pues tanto la enfermedad como la muerte hacen parte de la vida cotidiana de todos los seres humanos en todos los tiempos. Y también es un pasaje que tiene que ver con la fe, en este caso la fe de los familiares del muerto, de Marta, su hermana, también de María, y de las personas que eran conocidos de esta familia y de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Y pues los temas que tienen que ver con la muerte, con la enfermedad, generalmente a todos los seres humanos a través de los años, pues nos causan en general temor, tanto la enfermedad como la muerte. Y en este caso no es la excepción. Y aparte del temor a la muerte, también está la tristeza
por la muerte de un ser querido. Eso es lo que nosotros, leyendo en detenimiento este capítulo 11, nos podemos dar cuenta. El temor a la muerte, la tristeza por la muerte, también la incertidumbre que produce la enfermedad en las personas, en las familias, normalmente incertidumbre porque uno no sabe cuál va a ser el desenlace, ¿sí? Y esa misma incertidumbre la vivieron los discípulos del Señor Jesucristo. Por eso en los versos anteriores el mismo Señor Jesucristo les dijo a los discípulos que estaban con él, les dijo: esta enfermedad no es de muerte, sino para la gloria de Dios. Eso lo dijo así, digámoslo, el Señor de una forma suelta. Quizá los discípulos no sabían exactamente a qué era que se refería el Maestro. El hecho es que Él lo dijo en ese momento de incertidumbre. Trató de tranquilizarlos, de incentivarles la fe para que ellos no se perturbaran. Y ya una vez en Betania, con la familia de Lázaro, el enfermo, y que posteriormente murió, pues vemos la reacción de sus hermanas, tanto de Marta como de María, la reacción normal de tristeza, de asombro, de dolor por la pérdida de su hermano. Pero también vemos cómo el Señor Jesucristo maneja esta situación y cómo el Señor Jesucristo, a través de esta situación, de esta familia, da unas enseñanzas que tienen que ver con la correcta profesión de la fe en todos los creyentes. Y aquí hay que considerar primero pues lo que pensaban las hermanas del Señor Jesús, ¿sí? Que es lo que normalmente los seres humanos pensamos. En el caso de las hermanas de Jesús, específicamente Marta, le dijo: Señor, ¿para qué mandas que corran la piedra si ya lleva 4 días muerto, ya está descompuesto, hiede? Ya, esa es la reacción, esa es una reacción netamente natural a una solicitud que el Señor Jesucristo hace. ¿Cuál era la solicitud? Que corran la piedra del sepulcro. ¿Listo? Esa era la solicitud. Incomprensible, espantosa, podríamos decir, la solicitud que el Señor Jesús estaba haciendo. A los oídos de Marta eso era una locura lo que el Señor Jesús pedía. Sí, que corran la piedra. ¿Y por qué Marta piensa eso? Que era una locura la petición del Señor Jesús. Porque ella estaba mirando todo con los ojos naturales. Y cuando se ve los acontecimientos, las situaciones con la visión natural, pues todo está perdido prácticamente. Ya no había solución. Naturalmente, Lázaro estaba muerto, bien muerto. Sin embargo, el Señor Jesús pidió que la piedra sea removida. Y no solamente pidió eso, sino que le pidió a Marta que creyera. ¿Para qué? Para que vea la gloria de Dios. Por eso le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y en muchas ocasiones nosotros nos vamos a ver, digámoslo así, desafiados por el Señor. ¿Sí? Hay situaciones en la vida de fe a partir de acontecimientos naturales en los cuales nosotros, los creyentes, nos vamos a sentir desafiados en su fe. En este caso, las hermanas de María
los mismos discípulos del Señor Jesucristo se sentían desafiados, porque todos ya tenían conciencia de que Lázaro llevaba 4 días en un sepulcro, y el Señor desafía a estas personas para que crean que el Señor Jesucristo podía traer una solución, que el Señor Jesucristo podía revertir la situación actual. Y eso lo hizo el Señor Jesucristo, los desafió, y nosotros cuando escuchamos la palabra desafío, pues pensamos que es algo malo, ¿no? Y especialmente cuando nosotros nos sentimos, nos vemos desafiados por el Señor Jesús, consideremos que es algo muy bueno. Y la palabra desafiar es una palabra compuesta. Primero está el des, que es una inversión de una acción, y la otra parte es afiar. Afiar tiene que ver con confiar o dar fianza. Entonces, desafiar es quitar esa confianza. ¿Listo? Es quitar esa garantía. Con eso tiene que ver la palabra desafiar. Cuando el Señor Jesús le habla así a Marta y a los que con ella estaban, que quiten la piedra y que crean para ver la gloria de Dios, los estaba desafiando. Y no nos extrañemos de eso, que el Señor nos desafíe o que nos confronte, porque otra acepción de desafiar es confrontar, y otra muy interesante en este contexto es provocar. ¿De acuerdo? No nos extrañemos que el Señor Jesús en las Santas Escrituras haya desafiado o provocado o confrontado o retado también a las personas, y no nos extrañemos que nosotros en nuestra profesión de fe nos sintamos desafiados, retados, provocados, confrontados. No nos debemos extrañar. Mire que cuando empecé mi vida cristiana en el ministerio que inicié, en ese ministerio utilizaban bastante esta palabra que estamos analizando, desafiar. Allá siempre en las predicaciones, en las consejerías, en los diferentes grupos de trabajo, nos decían eso. Sí, les ponemos este desafío, los desafiamos, o el Señor nos está desafiando, o nos sentimos desafiados por el Señor en esta o en esta otra situación. Y la verdad, eso es muy bueno, muy positivo. A quienes nos sentimos desafiados por el Señor, y cuando aceptamos los desafíos que el Señor pone delante de nosotros, vamos a crecer en la fe. Eso es muy importante. Por eso, el Señor Jesucristo, cuando les hace este desafío a Marta, a María y a los discípulos y a los allegados al finado, estaba provocando que estas personas creyeran y que estas personas fueran afianzadas en esa fe por medio de una manifestación de Dios, porque aquí dice, en la parte final dice, lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Aquí vemos un objetivo específico del Señor Jesucristo con ese desafío. ¿Para qué desafió a estas personas? Para que crean a través del milagro que el Señor Jesús iba a hacer, a través de la resurrección que el Señor Jesucristo iba a provocar en Lázaro, para que los que estaban alrededor pudieran creer que Jesucristo era efectivamente el Hijo de Dios.
Miremos por favor en el verso 37, dice, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? En este verso es como que si los seres humanos, los hombres, los discípulos, estuviésemos retando a Dios. Y en muchas ocasiones es así, y no es malo, ¿sí? No es malo que nosotros le digamos, bueno, Señor, glorifícate, ayúdame, extiende tu diestra, yo te pido, Señor, te solicito, ¿sí?, que me ayudes, que me respondas. Yo sé que tú eres Dios. Recordemos el caso de Gedeón, cuando Gedeón recibió el llamamiento y cuando Dios le dijo que lo iba a usar para librar a Israel de los madianitas, Gedeón le dijo, si eres tú, Señor, el que me está hablando, que el rocío de la noche empape solamente a este puñado de algodón que hay en el campo. Y así lo hizo el Señor Jesús. Y no contento con eso, Gedeón volvió a retar al Señor, si eres tú, si el Dios de Israel es el que me está hablando, que suceda todo lo contrario, que todo el campo sea mojado por el rocío, pero que este manojo de algodón quede seco. Y efectivamente así le hizo Dios, y Dios no se disgustó por eso. Miremos por favor en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 9, versos 21 al 24. Dice, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Mire que aquí el padre de este muchacho enfermo está retando al Señor, lo está provocando, no de una forma descomedida, no lo está haciendo de una forma grosera u ofensiva al Señor, no. Aquí miremos cómo dice, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le contestó con otro reto, mire lo interesante. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Aquí hubo un reto, un desafío de parte y parte. Y el hombre, el padre de este muchacho enfermo, creyó, aceptó. Mire, tan desafiado se sintió él en su fe que le pidió al Señor Jesucristo que le ayude a creer. Por eso le dice, si puedes creer, al que cree todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, ayúdame a creer. Ya que me estás retando, ayúdame a creer más y a creer mejor. ¿De acuerdo? Entonces, debemos tenerlo muy en cuenta. Porque en muchas ocasiones el Señor, cuando nos reta, no es para dejarnos avergonzados. Todo lo contrario, es para que nosotros nos estiremos en la fe y alcancemos esa bendición, esa añadidura, esa promesa, eso precioso que el Señor Jesucristo nos quiere entregar. Miremos por favor en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versos 35 al 38. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y el ciego dijo, creo, Señor, y le adoró. Miremos que en este pasaje, que es bien interesante,
se refiere al ciego Bartimeo, el Señor lo reta, pero luego de haberle hecho un milagro, el milagro de restaurarle la visión. Eso fue lo que sucedió, ¿sí? Y luego de haberle hecho el milagro, dejando el terreno abonado, podríamos decirlo, en el corazón de este hombre, el Señor Jesús lo reta para que crea que el Señor Jesucristo, quien lo había sanado, era el Hijo de Dios. Y efectivamente, Bartimeo aceptó este reto y, como le digo, ya tenía su corazón preparado, ya tenía el terreno abonado para creer en el desafío, en el reto, en lo que el Señor Jesucristo estaba provocando en él. Y aquí mire lo interesante de esto. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no quería simplemente que Bartimeo se quedara con el milagro de haber recibido su visión, que eso es muchísimo, eso es bastante. El Señor Jesucristo quería que Bartimeo lo reconozca como el Hijo de Dios, lo reconozca como el Mesías. ¿Por qué? Porque al hacer eso, Bartimeo alcanzaría perdón de pecados y la vida eterna, como enseña la sana doctrina. ¿Listo? Entonces, miremos la secuencia. El Señor Jesucristo se encuentra con Bartimeo, un hombre ciego, le hace el milagro rapidito y facilito y le deja el corazón listo para luego lanzarle un reto a Bartimeo. ¿Crees en el Hijo? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Le preguntó el Señor Jesucristo. Y Bartimeo dijo, ¿quién es para que yo crea en él? Y ahí viene el segundo reto, digámoslo así. ¿Quién? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. ¿Y cuál fue la respuesta de Bartimeo? Creo. Y lo adoró. ¿De acuerdo? Mire lo bondadoso que es el Señor Jesucristo en el trato con cada uno de nosotros. En el caso de este Bartimeo, muchos años, invidente, tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo lo sana y acto seguido provoca que Bartimeo use la fe. ¿Para qué? Para creer en el Hijo de Dios. Y sabemos que los que creemos en el Hijo de Dios tenemos perdón de pecados y vida eterna. Miremos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versos 49 al 50. Dice, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. En este caso está hablando de este hombre, de la hija de Jairo, cuya hija estaba enferma, y Jairo muy acertadamente fue a pedirle al Señor Jesucristo que lo ayudara en esta situación de enfermedad de su hija, y Jairo y el Señor Jesús se dirigían a la casa de Jairo y viene alguien y le dice, ya no molestes al maestro, que bien ocupado debe estar, porque tu hija ha muerto, ya no hay nada que hacer, devuélvanse o déjalo que el Señor Jesús se devuelva. Ante esa información que le es transmitida a Jairo, el Señor Jesucristo lo primero que le dice es, no temas. Este desafío que el Señor le hace a Jairo, este reto que le hace a Jairo, es para que Jairo no tenga temor en ese momento. Porque como hablábamos al principio, la enfermedad trae mucha incertidumbre, que tiene que ver con que si se va a sanar o se va a complicar y se va a morir.
Jairo estaba con esa incertidumbre de la enfermedad de su hija y repentinamente le llegó la noticia de que su hija había muerto. El Señor Jesucristo inmediatamente le lanza una palabra que lo reta, que lo confronta a Jairo. ¿Qué otro significado miramos? Que lo desafía, pero que en últimas provoca que Jairo use la fe, que no se deje llenar del temor de la mala noticia, sino que usando la fe continúe creyendo que para su hija había una esperanza de parte del Señor Jesucristo. Y efectivamente, la respuesta de Jairo ante el reto, ante la provocación del Señor Jesús, podemos entender, concluir que fue la acertada. Y el Señor Jesucristo fue a la casa de Jairo y la niña fue resucitada. Mire lo que se logra por medio de la fe. No solamente, no era que un catarro lo que tenía Lázaro y la hija de Jairo, no, una enfermedad de muerte. Y ahí el Señor Jesucristo se glorificó. ¿Listo? Miremos por favor en el primer libro de Reyes. Vamos a leer los versos 20 al 24, luego del 37 al 39. Dice: Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Entonces Elías, acercándose a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Elías siguió hablándole al pueblo: Solo yo he quedado como profeta de Jehová, mientras que de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos, pues, 2 bueyes y escojan ellos uno. Córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero que no le prendan fuego. Yo prepararé el otro buey, lo pondré sobre leña y tampoco le prenderé fuego. Y dice: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses. Yo invocaré el nombre de Jehová. El Dios que responda por medio de fuego, ese es Dios. Bien dicho, respondió el pueblo. Verso 37 en adelante. Respóndeme, Jehová, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres Dios, y que tú haces que su corazón se vuelva a ti. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y hasta lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, en 2 ocasiones. Bueno, aquí está hablando de ese momento tan maravilloso, icónico, que está en el primer libro de Reyes, en el cual se encuentra el profeta Elías frente al rey Acab y a sus 450 profetas, que eran profetas de Baal, palabras sencillas de un dios falso, profetas del diablo, eran siervos del diablo, 450. Y mire esto: el profeta Elías, de parte de Dios, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, reta a todo el pueblo de Israel, y lo hace de la siguiente forma: ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Ese es un reto. ¿Listo? Si Baal es Dios, id en pos de él. Y miremos que el pueblo de Israel se sintió tan confrontado, tan
desafiado, tan retado, que no abrió su boca, se quedaron calladitos, no sabían qué responder. ¿Por qué? Porque habían 450 profetas de Baal, siervos del falso Dios, y el que les estaba hablando era un solo profeta del Dios de Israel, del Dios verdadero. Ellos quedaron atemorizados con semejante desafío. Y continúa. El hecho es que Elías pidió que se les den 2 bueyes para sacrificarlos. Un buey lo entregó a los 450 profetas de Baal y el otro buey lo tomó él, preparó el altar, puso al buey, lo organizó el sacrificio, lo dejó listico. Y lo mismo hicieron los 450 profetas de Baal. Y ellos empezaron a hacer sus ritos, que bien los describe, que cantaban, que danzaban, que lanzaban gritos, que se cortaban, que hacían que la sangre les chorreara por el cuerpo, y pasaron las horas y ellos seguían invocando el favor, la respuesta de Baal, que consistía en que caiga fuego del cielo para que encienda el altar con el holocausto. Y se pasaron las horas y nada, hasta que llegó el momento del sacrificio. Y el profeta Elías, mire lo desafiante que es el profeta Elías, porque dice que alrededor del altar, les dijo que alrededor del altar hagan una zanja profunda y ancha, y que la llenen de agua, y que empapen también el altar con el buey que iban a sacrificar. O sea, para que de ninguna manera, antes de que se prenda el fuego, ya estaba el agua para apagarlo. ¿Listo? Así de desafiante fue el profeta Elías, como les dije, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y efectivamente, los desafió a los sacerdotes de Baal para que invoquen el nombre de su Dios, y para que el Dios de los profetas estos falsos respondiera. Y él, por su parte, en el verso 37 dice: respóndeme, Jehová, respóndeme. Y mire, aquí nosotros en los versos que siguen podemos ver el propósito de este reto, que el profeta Elías, inspirado por tercera vez, lo digo, por el Espíritu Santo de Dios, le lanzó a Acab y a los profetas de Baal delante de todo Israel. Aquí está clarito el propósito, porque dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que 2 cosas. Primero, que tú, Jehová, eres Dios, contundente, porque recordemos que ya les había lanzado un reto. Si Jehová es Dios, servidle, y si no, pues vayan a servir a Baal. Entonces, el objetivo de este desafío era que el pueblo de Israel reconozca que Jehová efectivamente es Dios. Y el otro propósito del reto, del desafío, de la confrontación, de la provocación era: y que tú haces que su corazón, o sea, que el corazón del pueblo de Israel se vuelva a ti. Mire la respuesta de Dios, el milagro. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, consumió el buey que Elías había preparado sobre el altar, consumió el holocausto, consumió la leña, consumió las piedras del altar, consumió el polvo y aún consumió el agua que había en la zanja que Elías había hecho hacer alrededor de su altar. ¿Listo? Y dice: viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Como nos damos cuenta, aquí está muy claro.
el objetivo, la pretensión de Dios al desafiar al pueblo de Israel. Como lo vemos, primero demostrarles que efectivamente el Dios de Israel es Jehová y que bien harían Israel en servir a su Dios, al Dios poderoso. Ahí les está demostrando todo el poder que él tenía. Y muy seguramente esto ya es algo que uno por medio de la fe puede concluir o intuir. Es que el diablo fue detenido a actuar ante las invocaciones de los 450 profetas de Baal. El diablo no respondió, y no respondió porque Dios no lo dejó responder. Le diría: te callas y te quedas quieto, no te vas a mover, porque yo me voy a mostrar ahora, para que Israel sepa cuál es el verdadero Dios y para que el corazón de este pueblo se vuelva a mí. Porque recordemos que Jehová Dios es autoridad suprema sobre todo principado, toda potestad, sobre todo nombre que se nombra en los cielos y en la tierra. Y entonces él quiso mostrarse. Por eso, a través del profeta Elías, el Señor retó de esa manera tan fuerte, tan contundente a su pueblo, para él mostrarse con poder y para que el corazón de su pueblo se volviera al Señor. Cuando nosotros nos sintamos retados por el Señor, debemos saber que es para eso, para el Señor glorificarse. Cuando el Señor nos ponga un desafío en la fe, no es para avergonzarnos, no es por hacernos el daño, no es para mofarse de nosotros. No, todo lo contrario. Es para que nosotros crezcamos en la fe, seamos afianzados en nuestra fe. Yo lo he visto eso en mi vida. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas ocasiones en mi vida me he sentido desafiado por Dios y he sido sensible a ese desafío de fe? Porque todos los desafíos de Dios son con base en la fe o a partir de la fe. El Señor no nos desafía a ver a quién tiene entre los dos más fuerza. Así no son los desafíos del Señor. El Señor lo que mueve, lo que quiere incluso remover con los desafíos, con los retos, con las provocaciones que vienen a nuestras vidas a través de su palabra, a través de las enseñanzas de los siervos, de los pastores, de los líderes de las congregaciones. Esos desafíos son para que nosotros usemos la fe. Y una vez hayamos usado efectivamente la fe, recibamos la bendición, nuestros corazones sean vueltos al Señor. Si estábamos flojos, pues afianzarnos en la fe. Este pueblo estaba muy flojo en la fe. ¿Listo? Por eso ante el desafío se quedaron callados, ante el desafío que les lanzó Elías se quedaron callados, ¿sí? Pero después terminaron postrándose y diciendo: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿De acuerdo? Vamos a orar, por favor. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta mañana estamos ante tu presencia. Gracias por el amor, por la misericordia que tú tienes para con nosotros. Y en este momento vale la pena recordar un desafío que está en Malaquías capítulo 3, que dice: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y os abriré las compuertas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde,
y aparte de eso amarraré al devorador. Sintámonos desafiados. Personalmente me he sentido por este verso de Malaquías muy desafiado durante años y he correspondido, he reaccionado a este desafío y el Señor sí que nos ha respondido de una forma maravillosa. Entonces, sensibles a esta palabra, Señor, yo bendigo los diezmos, los tributos que tus hijos presentan en el altar, que presentan, Señor, delante de ti, y te pido que les bendigas, les multipliques y les prosperes. Ahora mismo estamos orando, te estamos invocando, Espíritu de Jesucristo, te invocamos, invocamos tu presencia, Espíritu de Jesucristo, ven Espíritu de Dios, mira nuestros vasos espirituales, nuestras vasijas espirituales, llénalas con el aceite de tu Santo Espíritu. Nunca cesaremos, nunca dejaremos de pedir que nos llenes con el aceite, que el Espíritu Santo fluya en nosotros cada vez más, que rebose el aceite, que haya luz en nosotros, que haya fuego del Espíritu Santo de Dios, que caiga el fuego del Espíritu Santo de Dios, así como cayó el fuego del Espíritu de Dios sobre el altar, sobre el holocausto, sobre las piedras, dice la palabra, sobre la leña, sobre el polvo, sobre la zanja que Elías había hecho construir, y todo quedó consumido por el fuego. Asimismo, el fuego de tu Espíritu Santo sea sobre nosotros, Señor, sobre cada hermanito de Genezaret y de Torrefuerte, sobre sus familiares, Señor. El fuego del Espíritu Santo esté ahí, ministrando, guardando, protegiendo, alumbrando, calentando los corazones. Espíritu Santo de Dios, calienta más y más los corazones de tus hijos, de tus hijas, Señor. Nuestros corazones que sean más y más calentados, que ardan, que sintamos en nuestro pecho ese fuego del Espíritu Santo, así como lo sentían los que iban camino a Emaús cuando el Señor Jesucristo se apareció delante de ellos resucitado. Que ese fuego que en el pecho que estaba en estos hombres esté en nosotros. Aviva el fuego de tu Espíritu, recibe un fuego sobrenatural, un fuego especial del Espíritu Santo en tu corazón, que tu corazón arda, que tú lo puedas sentir dentro de ti y que tú sientas que ese fuego sale de ti, que ese fuego se mueve alrededor tuyo, que ese fuego te santifica y santifica todo lo que está a tu alrededor y las personas que están a tu alrededor, que ese fuego del Espíritu Santo de Dios va delante de ti, abriéndote camino, consumiendo todo obstáculo, todo tropiezo que el diablo quiera poner, que tú puedas sentir ese fuego, esa gloria, esa gracia de Dios que se manifestó en Elías ahí en el Monte Carmelo, que se manifestó en la hija de Jairo, que se manifestó en Lázaro. Ese fuego que ellos experimentaron, que lo experimentemos también nosotros, porque Dios es el mismo, Él no cambia, su Espíritu no cambia, el mismo Espíritu Santo que levantó de los muertos a Lázaro, a la hija de Jairo, al mismo Señor Jesucristo, arda con poder en cada una de nuestras vidas, Señor. En esta mañana, un clamor muy especial, Señor. Te pedimos, te suplicamos misericordia, misericordia sobre la humanidad, misericordia. No mires el pecado, Señor, no mires el pecado, porque si tú miras el pecado, Señor,
nosotros no tenemos ninguna posibilidad. Ten misericordia, Señor, de esta humanidad. Ten misericordia, por favor, de esta generación que estamos sobre la tierra. Todas las personas que se encuentran en este momento afectadas por el coronavirus, por otras enfermedades, ayúdales. Ten misericordia. Enviamos la palabra sanadora, Señor, sobre cada persona. Enviamos la palabra de sanidad, de protección sobre cada una de nuestros familiares, Señor. Guárdanos, protégenos, prospéranos en el nombre glorioso de Jesús. Te pedimos por nuestros apóstoles para que les guardes y les protejas. Yo bendigo la vida de cada uno de tus hijos y tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo para todos.